Del Evangelio según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: «Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes». Hola amigos y amigas. Quizá si nosotros nos trasladamos algunos años atrás, muchos años atrás, y encontramos a una catequista queriendo explicarles a los niños el misterio trinitario, encontramos a esta catequista con una cajita de fósforo y 3 fósforos. Y encendiendo los fósforos, les pregunta a los niños, ¿cuántos fósforos hay? Y los niños van a decir, hay 3 fósforos. Y luego, ¿cuántos fueguitos hay? Pues hay un solo fuego. De esa manera, entonces, la catequista explica a los niños diciendo, así es Dios, hay un solo Dios verdadero y 3 personas distintas. Esto es el misterio de la Trinidad. Algunos años atrás, cuando era pequeño, tenía un pequeño librito de mi bisabuela, donde explicaba la Trinidad a través de la imagen de una plantita. Y entonces decía, así es Dios, hay una sola planta y tiene 3 ramas, y así es Dios, es un solo Dios verdadero y 3 personas distintas. Ciertamente, todo intento de explicar la Trinidad es simplemente un balbuceo de Dios. Es Dios el que se ha revelado, se ha dado a conocer a través del Evangelio, en Jesucristo, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este misterio que nosotros llamamos Trinidad, utilizando este lenguaje filosófico no bíblico, ciertamente, es un misterio absolutamente inabarcable. Es el Dios que se presenta como Dios amor. En vez de utilizar un signo más, el Padre más el Hijo más el Espíritu, pensando que como resultado dieran 3, tendríamos que utilizar el signo por, si seguimos la matemática, el Padre por el Hijo por el Espíritu, que igualmente da 1 por 1, 1 por 1, 1. Es un solo Dios verdadero, este Dios en el cual nosotros creemos. Si seguimos pensando en alguna imagen para pensar a Dios, podríamos acudir a un Dios en 3D. El Dios de lo alto es el Padre, y a veces podemos cantar esta canción, tan alto que no puedo estar más alto que Él. El Dios de lo alto es el Padre, el Dios creador. El Dios de lo ancho es el Hijo, el Dios que extiende sus brazos en la cruz. El Dios de lo profundo es el Espíritu, que nos lleva a las profundidades de Dios, o mejor, que pone a Dios en la profundidad de nuestro corazón. Es el Espíritu el que pone el amor de Dios en nuestros corazones. Se trata entonces de un Dios que no es soledad. Dios es amor, va a decir San Juan en una de sus cartas, y esto es lo más bello. Dios es amor. Dios es uno, pero no es solitario. Dios es comunión, Dios es Dios familia, como dice también una hermosa canción, Dios es Dios familia, de tal palo, tal astilla, somos su comunidad. ¿Y qué quiere Dios entonces? Que formemos parte de este vínculo de amor. Dios quiere introducirnos, porque nos ha creado a su imagen y semejanza, quiere introducirnos en este misterio de amor. Fuimos creados a su imagen y semejanza, por lo tanto fuimos creados por amor y para amar. Fuimos hechos de esta manera, por lo tanto no es la soledad la esencia del hombre, sino que es la comunión, el encuentro, la adoración, la danza. Esto significa un ser humano porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Este Dios que en la Biblia aparece siempre donándose al hombre, buscando la salvación del hombre, es una especie de Trinidad salvavidas.
Dios Padre en el Hijo por la acción del Espíritu siempre busca el bien del hombre, siempre está buscando la salvación de los hombres. La afirmación de que en el único Dios hay una paternidad, hay una filiación y también un regalo de amor, esto ciertamente es específico del cristianismo. Con esta palabra abstracta, dijimos no bíblica y ciertamente un poco inadecuada, nosotros llamamos a Dios Trinidad. Cierto que esto es rechazado por los hebreos, quienes en la oración de la mañana y de la tarde repiten el Señor es uno. Tampoco aceptan los musulmanes, para quien Dios, Alá, es grande, y luego su profeta es Mahoma, pero Alá es el Dios grande. No aceptan esto que nosotros tenemos, que es la Trinidad. Nosotros hablamos del misterio, no en el sentido de algo oscuro, incomprensible, sino en cuanto que es una riqueza de vida infinita del único Dios. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿pero es posible sondear para el ser humano, es posible sondear este misterio inescrutable? Y podríamos responder con el libro de la sabiduría en el capítulo 9, versículo 16, dice, a duras penas adivinamos lo que hay en la tierra y con bastante trabajo encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá rastrear las cosas del cielo? Ciertamente nunca podremos comprender a Dios, y lo que Dios dice a los hombres es lo que Él revela. Revelar significa sacar el velo, dar a conocer. Lo que Dios revela ciertamente es lo que nosotros conocemos, pero sabemos que de Dios es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos. Lo que conocemos es aquello que Él nos ha dado a conocer. Cuentan que San Agustín, aquel que tanto escribió sobre la Trinidad, pensando sobre este misterio trinitario, buscando sondear el quién de Dios, la identidad de Dios, parece que tuvo como un sueño revelador en el cual aparecía un niño con un baldecito, con un recipiente, un niño a la orilla del mar, en la costa del mar, queriendo traer todo el agua del mar en un pocito que él había hecho allí en la playa. Él quería meter toda el agua del mar en ese pocito. Y entonces un ángel de Dios le dijo a este niño, no es posible meter todo el agua en este pocito. San Agustín entendió que es lo que él quería hacer y de pronto pretendía hacer, meter la inmensidad de Dios en los razonamientos del hombre. Dios es absolutamente inabarcable. Para penetrar en el misterio de Dios, los musulmanes tienen el Corán, del que derivan luego los 99 nombres de Alá. Los hebreos descubren al Señor, descubren a Dios a través de los acontecimientos de la historia de la salvación, el Dios que camina con el pueblo. Esta historia de la salvación que es meditada, leída a lo largo de los siglos, para ser luego entregada al pueblo de Dios, y mucho más tarde está puesta por escrito en los libros sagrados. Los cristianos, para nosotros el libro que podríamos decir que nos abre al descubrimiento de la identidad de Dios es Jesucristo. Él es el libro abierto, Él es aquel que desde la cruz, desde el Calvario, nos revela que Dios es amor, nos revela la verdadera identidad de Dios. El Evangelio que hoy hemos escuchado está en el contexto de la última cena, el testamento espiritual de Jesús, donde Jesús deja sus últimas palabras, diríamos sus instrucciones a sus discípulos, y les va a hablar en estos 4 capítulos, va a hablar mucho Jesús del Espíritu. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los va a introducir a la verdad. En la Biblia, cuando se habla de verdad, verdadero, no es una cuestión filosófica la verdad.
La verdad significa lo que debe ser en sí mismo. La verdad significa justamente la identidad propia. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, un verdadero café, es un café que corresponde a todo lo que tiene que tener. En la Biblia la verdad es esto, entonces, no es una verdad teórica. Cuando hablamos del espíritu de la verdad, estamos hablando del espíritu que nos trae al verdadero Dios, que es amor, y que al mismo tiempo nos quiere identificar con ese Dios que es amor, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. El espíritu de la verdad. Entonces, verdad es autenticidad, auténtico. Es el espíritu que es el mismo Dios actuando en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, dice la Escritura. Este Espíritu nos va a introducir en toda la verdad. Como decíamos, no es una verdad teórica, sino que nos introduce en nuestra identidad de hijos de Dios. Nos hace vivir desde adentro, como decíamos el domingo pasado en la fiesta de Pentecostés, nos hace vivir desde adentro quienes somos hijos de Dios. Dice Jesús en este Evangelio, este Espíritu recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Este Espíritu recibirá, ¿qué va a recibir de Él? Podríamos decir los efectos salvadores de la Pascua de Jesús. El Espíritu lo que hace es actualizar en cada momento y en cada corazón a través de los siglos en la historia lo que sucedió en la Pascua de Jesús. Podríamos decir que el Espíritu es aquel que no permite que la obra de la Pascua de Jesús realizada una vez para siempre no permite que tenga fecha de vencimiento, sino que la actualiza, la lleva a cabo, la realiza en el corazón de cada creyente. Por eso recibirá de lo mío la fuerza de la Pascua, la lleva a cabo finalmente aquel que realiza en el corazón esta fuerza, anunciándola. Este anuncio es un anuncio de salvación, un anuncio que desde adentro se convierte como en un imperativo para aquel que acepta este mensaje y que entonces puede vivir como hijos de Dios. Cuando nosotros celebramos nuestra fe o en un momento de oración, hacemos la señal de la cruz. ¿Y cuántas veces al día hacemos la señal de la cruz diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Y nos tocamos la cabeza pensando justamente en el Dios que nos ha pensado desde toda la eternidad. Nos tocamos el corazón creyendo en este Dios que en Jesús nos amó hasta el final. Nos tocamos los hombros porque en el Espíritu Santo es el Dios que nos envuelve como el viento. Y cuando nosotros nombramos la Trinidad, es ahí cuando nos hacemos la señal de la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz de Jesús, en el Calvario, en la cruz de Jesús, es ahí cuando toda la Trinidad se compromete, toda la Trinidad está presente. No se trata de algo que vivió solo Jesús. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu quienes están presentes en el momento de la entrega, en el momento de la expresión máxima de amor. Por eso cuando nosotros hacemos la señal de la cruz o cuando recibimos una bendición con el signo de la cruz, estamos pidiéndole al Señor ya de esa manera que podamos vivir este amor, que podamos meternos en ese amor que es Él, porque finalmente Dios es amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.